Bueno, continuando con nuestro curso de soporte vital avanzado en trauma para el personal de la salud, vamos a continuar con el módulo 2. Este módulo va a estar, digámoslo así, enfocado en el manejo de la vía aérea y la ventilación en trauma. Entonces, cuando tenemos un deterioro de la parte respiratoria, los pacientes con trauma, y estos pueden llevar inclusive a la muerte, esto sucede por varios escenarios. Uno, que haya una falla en la evaluación adecuada en la vía aérea. Dos, no reconocer la necesidad de una intervención de la vía aérea, que haya una incapacidad para establecer la vía aérea, una incapacidad para reconocer la necesidad de un plan de vía aérea alternativo, o cuando hay un error al reconocer una vía aérea mal colocada, ¿sí? O el uso de técnicas inapropiadas para asegurar la colocación correcta del tubo. Además de esto, que ocurra un desplazamiento de la vía aérea previamente establecida y no reconocer la necesidad de la ventilación del paciente. Entonces, estos son como los errores que pueden ocurrir cuando un paciente se deteriora e inclusive puede llegar a la muerte. Entonces, debemos de reconocer el paciente consciente versus el paciente que está inconsciente o con un nivel alterado de la conciencia, digámoslo así. El paciente consciente va a proporcionar la adecuada información, va a estar comunicando. Al estarnos comunicando y contestando todo eso nos puede indicar ya, o podemos estar examinando de que ese paciente está bien ventilado, y podemos observar cómo vemos ese esfuerzo respiratorio y si se observa el paciente ahogado o no se observa ahogado. Y los pacientes con nivel alterado de conciencia, pues ya es un riesgo más particular de compromiso de vía aérea, y a menudo van a requerir siempre manejo de una vía aérea definitiva. Tener en cuenta lo que hablábamos al principio en la valoración inicial. Aquí volvemos a tomar las fracturas de LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3, que pueden comprometer fácilmente la vía aérea, dificultar todas las maniobras de acciones para lograr establecer una vía aérea definitiva en esos pacientes. En el caso de no lograrlo, estos pacientes se debe pensar en una vía aérea quirúrgica en caso de no lograr una vía aérea definitiva con un tubo orotraqueal. En los pacientes con quemaduras faciales, siempre tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen quemaduras de anexo, como pestañas, cejas, vibrisas de la nariz, siempre hay que sospechar, o siempre se determina que cuando hay ese tipo de lesiones a nivel externo es porque hay una quemadura de la vía aérea, y estos pacientes deben de ser intubados de manera temprana antes de que haya un mayor edema glótico, y que de esta manera no nos permita posteriormente el paso del tubo, y el paciente puede terminar o en la muerte, o la única manera de salvarle la vida sería como una vía aérea quirúrgica. Entonces podemos tener que los traumatismos penetrantes en el cuello pueden causar también una lesión vascular, un hematoma, y provocar desplazamientos que hagan una obstrucción de la vía aérea. Además de estos casos, puede ser necesario establecer de manera urgente una vía aérea quirúrgica, y si hay un desplazamiento, ese desplazamiento puede haber una obstrucción y pueden impedir la intubación endotraqueal exitosa. Es tanto el edema que genera y tanta la compresión de la vía aérea que no permite la intubación endotraqueal, y por eso tenemos que estar preparados también ante una vía aérea quirúrgica. Existen unos signos duros y signos blandos cuando tenemos un trauma del cuello de lesión de vía aérea y sistema vascular, que tenemos que tener en cuenta, como lo son. Los signos duros de vía aérea son cuando tenemos una herida cervical soplante, disnea intensa y hemoptisis masiva. Y los signos blandos es cuando tenemos un efisema subcutáneo, estridor, disnea, disfonía y hemoptisis leve. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de signos duros son indicaciones quirúrgicas. A nivel del sistema vascular, los signos duros van cuando tengamos un hematoma pulsátil, un soplo, un sangrado activo por la herida o ausencia de pulsos periféricos. Y los signos blandos, un hematoma estable, que haya una historia personal de un sangrado masivo que se haya controlado, una hipotensión, la trayectoria vascular y la disminución de los pulsos temporales. Cuando tenemos un trauma laringio, aunque raramente van a ocurrir estas fracturas
a nivel laringeo, ellas pueden obstruir también la vía aérea, y en esta lesión siempre va a estar indicada y por lo regular va a requerir de un manejo quirúrgico con una traqueostomía o una cricotiroidotomía de urgencia. Estos pacientes presentan una tríada común. ¿Cuál es? Ronquera, enfisema subcutáneo y fractura palpable. Cuando tengamos esos pacientes hay que determinar que es un paciente clínicamente enfermo y que tenemos que actuar de manera rápida. Existen unos signos y digamos los objetivos para el manejo de la obstrucción de la vía aérea. Entonces, siempre observe al paciente para determinar si está agitado. La cianosis nos va a indicar una hipoxemia en estos pacientes, ¿sí? La oxigenación inadecuada, y se identifica al hacer toda la inspección de los dedos y los labios del paciente. Busque retracciones y uso de músculos accesorios siempre, y la oximetría de pulso utilizada al principio de la evaluación de la vía aérea puede detectar una oxigenación inadecuada antes de que se desarrolle la cianosis. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo colocar un paciente el pulsoxímetro y tengo una saturación baja o estable, baja, pero el paciente aún no tiene cianosis. La cianosis la puede presentar posterior al hallazgo que tengo a nivel del oxímetro. Entonces es importante predecir cuándo yo voy a tener una vía aérea difícil. Para esto existen unas escalas que las vamos a ver a continuación, pero es importante tener en cuenta también cuando hay lesiones de la columna cervical, los pacientes con artritis severa, traumas maxilofaciales, pacientes con obesidad y pacientes que tienen variaciones anatómicas, y los pacientes pediátricos son pacientes de difícil manejo o son predictores de vía aérea difícil. Entonces ya con esto nos debemos de ir preparando y tener todos los equipos necesarios en el caso de fallar la primera intubación, y tener más recursos para poder garantizar la vía aérea a este paciente. Estas son las escalas. Una es la escala de Malampati, donde tenemos esta clasificación, la que van a utilizar para visualizar la hipofaringe. Entonces tenemos la clase 1, es cuando usted logra visualizar el paladar blando, la úvula, las fauces, los pilares completamente visibles. Esa es la fase 1, como lo puede ver en la imagen. La clase 2 es cuando usted tiene logra observar el paladar blando, la úvula, las fauces parcialmente visibles. Y la clase 3 es cuando usted logra observar solo el paladar blando, la base de la úvula y nada más. Y la clase 4 es cuando usted solo puede observar que el paciente se le ve el paladar duro, nada más. Esto le ayuda a usted a predecir cuál es la manera o el método adecuado para asegurar la vía aérea de este paciente. Hay otra escala, que es la escala de Lemon, que valora la parte de la evaluación de la vía aérea en trauma, y de esto vamos a tener que la valoración va a tener esta escala Lemon. L por examinar, buscar lesión del trauma. E, que es mirar toda la distancia que hay entre los intercisivos, ¿sí? Se colocan los 3 traveses de dedo y mire que esté menor a 3. Distancia mentoidea menor a 3 traveses de dedo. La distancia del cartílago de tiroides y al suelo de la boca que sea menor a 2 traveses de dedo. Y la M nos va a mirar el Malampati, si tenemos un Malampati mayor a 3 o igual a 3. Y si tenemos una obstrucción de la vía aérea, presencia de epiglotis o abscesos amigdalinos, y la movilización del cuello. Continuando con el esquema de decisiones de la vía aérea, es importante tener en cuenta este algoritmo, el cual es usado por los médicos para tomar decisiones rápidas en el servicio de urgencias. Podemos revisar en la parte de arriba, siempre tenemos que tener en cuenta con qué equipo contamos. Entonces siempre tenemos que tener el aspirador, oxígeno por cánula orofaríngea, ¿sí? Tenemos que tener la máscara, laringoscopio, la guía de intubación, siempre tener los dispositivos extraglóticos y todos los equipos que requiramos por si en el momento requerido necesitemos
una valoración quirúrgica o realizar una vía aérea quirúrgica. Posterior a esto, preoxigene al paciente con una mascarilla, use la cánula nasal y posterior a esto, observe si el paciente es posible oxigenar. Si no, entonces determine una vía aérea definitiva. Si la vía aérea definitiva con intubación endotraqueal no es posible, entonces debe usted recurrir a una vía aérea quirúrgica. Si logra ventilar, si logra oxigenar bien al paciente, evalúe la anatomía de la vía aérea y prediga la facilidad de intubación con la escala que acabamos de valorar, que es la escala de Lemon, o la escala de Mallampati también le puede ayudar. Si es fácil, realice la intubación. Si no, haga una intubación asistida con medicamentos y la presión cricoidea. Si esta es fallida, considere todos los anexos de usar todos los dispositivos supraglóticos que tenga, y si esto no es posible, realice una vía aérea definitiva por una vía aérea quirúrgica. Cuando ya usted en ese momento de que no tenga una anatomía de la vía aérea, ¿sí? O sea, fácil, digamos un paciente con una vía aérea, con unos predictores de vía aérea difícil, entonces pida ayuda si es necesario. De esta parte no está mal pedir ayuda a un experto. Muchas veces en urgencias hay pacientes con predictores de vía aérea difícil donde los anestesiólogos nos dan una mano y nos ayudan a esta parte de la intubación de estos pacientes con vía aérea difícil. Y posterior a esto, considere una intubación en el paciente despierto, que también es considerado por los médicos anestesiólogos. Bueno, continuando, tenemos que tener en cuenta siempre cuáles son las técnicas del mantenimiento de la vía aérea. Siempre tenemos que tener en cuenta si el paciente presenta o no signos o sospechas de que tengamos un trauma de la columna cervical. Cuando tenemos signos de lesión de columna cervical, siempre tenemos que realizar la tracción mandibular. Y en caso de que esto no esté presente, podemos hacer la elevación del mentón. Entonces, aquí podemos también tener en cuenta cuáles son esas técnicas para mantener la vía aérea. Entonces, uno es la vía aérea, la orofaringia, que podemos usar la famosa cánula de Guedet o cánula orofaringia. Recordando que esta se mide desde el ángulo de la mandíbula a la comisura labial. Dependiendo a su medida, es la adecuada del paciente y la cual vamos a colocar. Se coloca de manera invertida, ¿sí?, sobre el paladar de la lengua. Al llegar al paladar blando la volteamos y queda completamente colocada en el paciente. Nos ayuda para ventilar adecuadamente el paciente, nos ayuda para aspirar el paciente. Además de esto, debemos de tener en cuenta que este es un dispositivo que nos ayuda en la vía aérea, pero solo se puede usar en pacientes completamente inconscientes. En los pacientes semiconscientes no lo podemos usar por el reflejo nauseoso. Otro método es el nasofaringeo, el cual podemos usarlo, pero está contraindicado. En las fracturas de base de cráneo y las fracturas del Lefort 3 no las podemos usar. Y aparte de esto, ¿cómo se debe medir? Este sí se mide desde el ala nasal hasta el ángulo mandibular. Entonces hay que tener en cuenta, como lo podemos ver en la imagen, lo miramos de la ala nasal hasta el ángulo mandibular, y de esta manera introducimos el dispositivo, y por este mismo dispositivo podríamos ventilar el paciente hasta asegurar una vía aérea. Los dispositivos extraglóticos o supraglóticos vamos a tener de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Uno de ellos es la máscara laríngea, que es la de primera generación, la cual podemos usar correctamente el servicio de urgencias. Se coloca con una intubación a ciegas, no requiere realización de laringoscopia, ¿sí? Otro dispositivo es la iGel, que es la otra imagen que podemos observar aquí, que también es un dispositivo que es para intubación a ciegas, es un dispositivo supraglótico, con la gran diferencia al anterior que vimos, es que permite el paciente sea aspirado a las secreciones a nivel gástrico. Aquí podemos ver lo que les explicaba, la manera de colocar, se toma como un lápiz y posterior a esto se lleva hacia la parte de atrás,
logrando que éste logre ingresar y estar en la vía aérea del paciente. Y posterior a esto vamos a conectarlo al sistema de ventilación. Las vías aéreas definitivas, hay que tener en cuenta que hay tres tipos de vía aérea definitiva: el tubo orotraqueal, la vía aérea quirúrgica y el tubo nasotraqueal, que fue el que observamos ahora. Recuerde que una vía aérea definitiva es cuando el tubo está colocado en tráquea, balón inflado, y especialmente que cuando yo haga mi laringoscopia y pase el tubo, observe que el tubo realmente pasó por las cuerdas bucales, y ahí podría estar seguro que estamos entre la vía aérea. Los criterios para establecer una vía aérea definitiva, entonces vamos a tener la necesidad de proteger la vía aérea, las fracturas maxilofaciales, lo que miramos, todas las lesiones en cuello importantes que generen hematomas expansivos, todo lo que nos pueda obstruir la vía aérea a nivel del cuello. Son pacientes que debemos adelantarnos y asegurar la vía aérea. Y las lesiones, los pacientes que están completamente con un trauma craneoencefálico severo, que tienen una depresión completa del estado de conciencia, es otro criterio que debemos de tener en cuenta para una intubación temprana. Entonces, hablando de la tubación orotraqueal, como podemos ver en la imagen, la técnica la vamos a recordar. Se toma el laringo con la mano izquierda, se introduce por la comisura labial izquierda, desplazamos la lengua hacia la izquierda, hacemos un movimiento hacia arriba, hacia los pies del paciente. No debemos nunca hacer palanca, porque al hacer palanca con el laringoscopio podemos generar un trauma de las piezas dentales, ¿sí? Entonces siempre es una fuerza hacia arriba y hacia los pies del paciente. Observando la glotis del paciente, y de esa manera podemos elevarlo, observamos las cuerdas bucales y por ahí podemos pasar inmediatamente a nuestro tubo orotraqueal. Existen unas guías de intubación, ¿sí? como la que vemos en esta imagen, la de Sheinman, o también lo conocen como el bucle, que es cuando yo logro observar algo de la vía aérea, pero no logro ver del todo las cuerdas bucales. Logro visualizar algo, pero no del todo. Pero es imposible pasar mi tubo orotraqueal, pero es posible pasar mi guía. Entonces lo que se hace es, como lo vemos en la imagen, se introduce la guía, avanza hasta pasar las cuerdas bucales, inmediatamente por en medio de esta guía paso mi tubo orotraqueal. Al pasar las cuerdas bucales, esto como una guía, inmediatamente saco el tubo y el paciente queda entubado. Son las guías que debemos de tener en urgencias para una vía aérea difícil. Tenemos esta máscara laríngea para intubación, que es la máscara laríngea de tercera y cuarta generación, que tiene varios beneficios. Uno, la intubación a ciegas como cualquier máscara laríngea, pero además de eso, esta le permite aspiración del paciente y permite realizar una intubación orotraqueal con un tubo orotraqueal a través de ella. Entonces yo puedo ventilar al paciente con este dispositivo, y si posteriormente a esto lo quiero dejar con una vía aérea definitiva, por ella misma avanzo el dispositivo, avanzo el tubo orotraqueal, retiro la máscara laríngea y mi tubo queda adentro y el paciente queda con una vía aérea definitiva. Esto recordando que las máscaras laríngeas no son para uso prolongado. Entonces, si es un paciente que vamos a tener que va a ir a cirugía o posteriormente va a ir a UCI, pues estos pacientes deben de estar garantizados de una vez su vía aérea con un tubo orotraqueal. Es importante que conozcan y recordar cuál es la guía o todo lo que nosotros tenemos de secuencia de intubación rápida antes de terminar la intubación del paciente. Entonces siempre debemos de tener en cuenta estos aspectos clínicos. Uno es que tengamos un acceso adecuado a la cabecera del paciente, la altura de la superficie ajustada a nivel del tórax del laringoscopio, y siempre tiene que tener un asistente que le esté ayudando para proporcionar todos los artículos necesarios que se requieran para esta intubación. Entonces, existen unas reglas de oro que se las voy a mencionar a continuación. Se consideran que todos los pacientes que llegan al servicio de trauma, todos se consideran con estómago lleno.
Entonces siempre deben de prevenir, siempre deben de tener adecuada la succión encendida, siempre debe estar prendida la succión con un calibre grueso, porque lo que vamos a aspirar no es un líquido como tal, sino secreción. Por lo tanto, debe ser una cánula grande que permita la extracción de estos fluidos. Preoxigena al paciente sin presión positiva, solo coloque la oxigenación, no movilizar el cuello si hay presencia de lesión cervical, ya lo dijimos. Debe usar todos los medicamentos preparados en monodosis, aplique la presión cricoidea una vez pierda el estado de conciencia del paciente, y debe hacer una laringoscopia directa y aislamiento de la vía aérea en primer intento, y siempre el primer intento debe hacerse en menor a 1 minuto. Ahora, existen 7 P's de todo lo que es la parte de intubación. Esas P van a comprender preoxigenación, preparación, preoxigenación, pretratamiento, protección y posicionamiento, parálisis e inducción, procedimiento de intubación y posintubación. Entonces, en la preparación vamos a tener todo nuestro equipo necesario: laringoscopio, guía, tubos y todos los digamos elementos necesarios en caso de una intubación fallida, poder pasar a una máscara laríngea o, si es necesario, a una vía aérea quirúrgica. La preoxigenación, siempre técnicas rápidas de FiO2 al 100%. El pretratamiento, pues colocar el anestésico local, el analgésico. La protección y el posicionamiento propio de la persona que va a realizar la intubación. Hay que hacer la parálisis y la inducción con un hipnótico y un relajante, y realizamos el proceso de intubación y luego pasamos a la posintubación. Entonces, en este cuadro podemos resumir los medicamentos que podemos usar para la secuencia de intubación rápida en trauma. Entonces, la premedicación siempre intenta atenuar y evitar los efectos hemodinámicos, respiratorios y metabólicos. Entonces, entre 2 y 3 minutos se debe colocar previo a la inducción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar la lidocaína sin epinefrina. Debemos de recordar que ella viene al 1 y al 2%. Cuando hablamos de una lidocaína al 1%, quiere decir que 1 centímetro de esa solución me equivalen al 1% me equivale 1 centímetro a 10 miligramos, y al 2%, 1 centímetro, tenemos 20 miligramos, ¿sí? Es por esto que los manejos que se dan por kilogramo de peso. Entonces, un paciente con 50 kilos, el promedio de usar para este paciente va a ser 5 cc. En un paciente de 70 kilogramos el promedio va a ser 70 cc, y en un paciente de 10 kilogramos va a ser 10 cc. Al 2% vamos a determinar, como podemos ver, que puede ser casi la mitad a lo que acabamos de nombrar. El fentanil se debe usar a 50, en un paciente con 50 kilogramos se usan 3 cc, al de 70 kilogramos 4 cc y 100 kilogramos 6 cc. Estos son, digamos, como dosis establecidas para que tomen decisiones rápidas, pero de todas maneras deben de determinar estos son valores promedio de acuerdo al peso del paciente. En cuanto a la inducción, entonces los objetivos son facilitar y optimizar las condiciones para la intubación traqueal y disminuir el estrés que dicho procedimiento genera. Entonces tenemos el midazolam, que vienen presentaciones de 5 en 5 mililitros y de 15 miligramos en 3 mililitros. Cuando tenemos la presentación de 5 miligramos en 5 mililitros, entonces vamos a colocar 5 cc en pacientes menores de 70 años, 3 cc en mayores de 70 años. Y cuando tenemos la presentación de 15 miligramos en 3 mililitros, vamos a colocar 1 cc en menores de 70 años o 0.5 cc en mayores de 70 años. La succinilcolina, que lo debemos de usar como un relajante, se debe usar 1 centímetro, llevar a 10 de solución salina y colocar 1 centímetro por cada 10 kilos de peso. En caso de que un paciente pese 60 kilos, va a requerir 6 centímetros cúbicos. Ahora que ya vimos toda esta parte del manejo de la vía aérea, qué dispositivos usar, cuáles herramientas usar cuando no logramos una intubación fácil, es importante que conozcan
que cuando todo esto falla, lo único que nos queda es una vía aérea quirúrgica, y uno de ellos es la cricotiroidectomía de urgencia, el cual, como podemos ver en la imagen, vamos a determinar siempre palpándole al paciente, buscamos el cartílago cricoides, ¿sí? Y buscamos el cartílago cricoide y la membrana cricoidea, y de esta manera vamos a palpar, ¿sí? Vamos a palpar al paciente, y de ahí, en este espacio que tenemos acá, es donde vamos a hacer una punción, ¿sí? En casos extremos, un J-code grande le salva la vida al paciente, pero realmente existen estas cánulas que, como podemos ver en la imagen, donde primero hacemos una disección en esa parte, avanzamos, hacemos una breve dilatación, y posterior a esto vamos a introducir la cánula que le va a salvar la vida al paciente. El otro procedimiento es la traqueostomía, que se puede hacer de manera percutánea o de manera abierta. Para, digámoslo así, para academia, los médicos en las UCIs o sí, más que todo en la unidad de cuidado intensivo, o inclusive en urgencias, se hace la traqueostomía percutánea. Es por eso que vamos a ver este video a continuación, de explicar el paso a paso de cómo colocar una traqueostomía percutánea con la técnica de Sellinger. Entonces, aquí podemos observar, tenemos el paciente acostado boca arriba. Inicialmente se hace una filtración de la piel. Posterior a esto vamos a introducir una aguja hasta obtener la salida de aire. Posterior a esto vamos a avanzar la guía, pasamos el dilatador, ¿sí? El primer dilatador, y posteriormente el segundo dilatador. Al pasar este segundo dilatador, estamos entrando en la vía aérea, y posterior a esto vamos a avanzar nuestra cánula, ¿sí? Para de esta manera tener una vía aérea definitiva quirúrgica y salvarle la vida al paciente. Después de que aseguramos esto, se miran todos los parámetros y verificar que el paciente esté oxigenando de manera adecuada. Bueno, ya que vimos este video, hagamos un recuento de los pasos de la técnica de Sellinger para la colocación de una traqueostomía percutánea. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro equipo de traqueostomía percutánea. Por lo regular, el número a usar es 7, número de 7 en mujeres o en pacientes delgados, y 7,5 en 8 en hombres, o en pacientes con cuello grueso pueden llegar hasta una cánula de traqueostomía número 8. Es importante entonces saber los puntos anatómicos de reparo para hacer ella. Lo primero es ubicar el ángulo external, y de esta manera colocamos el dedo, y por encima de él vamos a hacer una incisión que puede ser transversa o puede ser longitudinal, ¿sí? De esta manera avanzamos de manera precavida un poco sobre toda la línea media, donde esta parte es avascular, hasta que logremos visualizar un poco o palpar más o menos lo que pueda corresponder hacia la tráquea, ¿sí? Entonces, en ese momento, la técnica de Sellinger nos dice: introducimos el J-code
con algo de agua para de esta manera ir aspirando. En el momento que yo voy entrando en un ángulo más o menos de 40 grados, ingreso y voy aspirando. Cuando tengo el retorno, me sale aire o un burbujeo en la jeringa, quiere decir que yo ya llegué a la vía aérea. Retiro mi jeringa y por ese catéter que dejo ahí adentro, avanzo mi guía, ¿sí? Posteriormente que avanzo la guía, retiro el catéter, meto el primer dilatador como lo vimos en el video, el dilatador azul, introduzco el dilatador, lo saco nuevamente sin perder mi guía, luego por la misma guía introduzco un segundo dilatador que es el verde que vimos, el más grande, que ese nos va a terminar de dilatar toda la tráquea, lo retiramos. Hay que tener en cuenta que cuando avanzamos esa guía, cuando avanzamos ese segundo dilatador, hay que hacerlo con precaución, sin mucha fuerza, porque podemos romper la parte posterior de la tráquea y esto puede ser catastrófico para el paciente. Retiramos esto y posteriormente vamos a avanzar ya lo que es propiamente la cánula de traqueostomía, teniendo en cuenta que cada vez que la avanzo debo ir recuperando la guía, debo irla recuperando hasta que vea que ella salga en la parte exterior. Cuando ella ya esté en la parte exterior, aseguro mi guía, avanzo mi cánula de traqueostomía y retiro la guía totalmente. Posterior a esto, se conecta al equipo de ventilación, verificamos la oxigenación, verificamos capnografía en el paciente y aseguramos la traqueostomía con 2 puntos laterales o simplemente se asegura con un cordón que viene especial para amarrarla ahí. Esta es la técnica de Sellinger. Igual quedan invitados para que sigan viendo el video y de esta manera recordar el paso a paso que les acabo de decir. Entonces, para culminar este módulo es importante siempre predecir qué paciente tiene una vía aérea difícil y cómo voy a actuar sobre ella. Entonces, siempre tengan en cuenta las escalas de predictores, las escalas predictoras de vía aérea difícil y qué dispositivos puedo necesitar para poder asegurar al paciente la vida al garantizar una vía aérea definitiva.